Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Es un privilegio para este servidor estar una vez más a estas cámaras y a estos micrófonos para que consideremos juntos la santa palabra del Señor. Les agradezco mucho el estar sintonizados con nosotros y también el seguirnos durante estos estudios especiales, en este caso del libro de Daniel. Y creo que ha sido una experiencia hermosa el refrescar nuestras vidas y nuestra fe con estas experiencias maravillosas que contiene este libro de la Escritura, un libro muy especial, como hemos visto y descrito ya anteriormente. Hasta el capítulo 6 llegan las experiencias personales que nos narra Daniel en su libro. Seguramente que él tuvo muchísimas más experiencias en unos tal vez 70 años casi de trabajo en distintos gobiernos de aquel tiempo, Babilonia, los medo-persas, que gobernaron esa parte del mundo y en los cuales Daniel ocupó lugares importantes. Pero estas experiencias que nos narra aquí en el libro vienen a ser como un resumen de lo que se busca al narrar experiencias de estas grandes victorias. Como hemos dicho desde el principio, estas victorias representan un duro revés a los ídolos y a los dioses paganos adorados por estos pueblos antiguos, y donde al llegar Daniel y otros creyentes que también fueron cautivos con él, pues dieron testimonio del poder de Dios, y el Señor honró la fe y la fidelidad de cada uno de ellos, especialmente de Daniel. Del capítulo 7 en adelante empieza la parte profética como tal, y ya esa pues también está escrita en hebreo, porque solo hasta el capítulo 6 está escrito en arameo, salvo el capítulo 1, y entonces encontramos en esta parte, la parte tal vez más importante en el sentido profético, ¿verdad? Que más nos interesa a nosotros como pueblo del Señor. A eso entraremos, si Dios quiere, en la próxima, el próximo estudio que tengamos. Por ahora vamos a estudiar el capítulo 6 del libro de Daniel, y antes de la oración acostumbrada, pues voy a leer la palabra en los versículos 1 al 3 para luego seguir la secuencia. Y dice así, capítulo 6 de Daniel, versículos 1 al 3. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Oremos. Señor, te damos gracias en esta noche que nos permites el privilegio de estudiar tu palabra, Señor, junto a un pueblo que está reunido alrededor de tu palabra también, para juntos, Dios mío, compartir estas maravillosas verdades y esta herencia victoriosa de este libro precioso, el libro de Daniel. Bendícenos, danos unción fresca, danos dirección, danos iluminación tuya, Padre, sin la cual es imposible entrar a tu palabra y obtener la savia que ella contiene, Señor. Bendícenos, Padre, y danos a cada uno de nosotros la bendición que necesitamos en nuestro hogar, en nuestra vida personal, en el trabajo de cada uno. Una vez más te pido por los que sufren por esta pandemia,
Extiende tu mano poderosa, Señor. Mira a aquellos que están aún en peligro de muerte, Padre. Tú puedes levantarles, Dios mío, y puedes rescatarles de las mismas fauces de la muerte. Glorifícate, Dios, en cada una de estas necesidades y atenúa con tu consuelo el dolor de muchos que ahora sufren la partida de seres amados. En tus manos deposito a todos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta primera parte que hemos leído del 1 al 3, encontramos ya la apertura del gobierno medo-persa en lo que antes fue Babilonia como imperio. La batalla entre estos pueblos, obviamente le ganan los medos y los persas. No son un solo pueblo, son dos pueblos, Media y Persia, los que unidos logran derrotar a Babilonia, como ya vimos en ocasión pasada. Y el último rey que gobernó Babilonia fue Belsasar. Hubieron otros anteriormente, incluyendo su padre, el padre de Belsasar, que era Nabonido, y otros 2 o 3 más después de Nabucodonosor, lo que hace un imperio de mucho más de 40 años. Entonces, todo ese tiempo, Daniel tuvo un testimonio limpio. Ya en los últimos años, Belsasar mismo no tomó en cuenta a Daniel y tuvo que ser introducido por la reina madre, que sí sabía el testimonio de Daniel, y Daniel le interpreta al rey Belsasar aquella escritura en la pared, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, y le dice lo que significaba, en síntesis, que su reino había llegado a su fin, Dios lo había cortado, lo había dividido, y también le habla de que era su fin. Esa misma noche murió Belsasar. Entonces nos lleva ahora el pasaje bíblico a una escena ya en el gobierno de Darío. Algunos dicen, ¿era Darío o era Ciro? Ciro era el rey principal, era el persa, el rey más grande, que tenía más poder, más autoridad que el mismo Darío, que era el medo. Darío fue puesto, por eso se habla de él, que vino a ser rey sobre Babilonia, o sea, fue nombrado, es lo que indica allí, fue nombrado como rey en Babilonia, encargado así por el rey Ciro, que era el rey del mismo imperio. Pero como Darío era también un guerrero y fue parte de todo este convenio de conquista, pues él también fue otro rey que cogobernó con el persa Darío, y en este caso estaba a cargo de la principal provincia, en este caso Babilonia. Y dice que ya en el gobierno de Darío, donde estaba circunscrito Daniel, le parece bien a Darío constituir 120 sátrapas que gobernasen en todo lo que tenía que ver con su reino, y entre estos a 3 gobernadores que estuvieran sobre esos 120 sátrapas y que le rindieran cuentas al rey para que no fuera perjudicado. Me llama la atención esto, para que no fuera perjudicado. ¿Para qué estaban estos 3 gobernadores, entre los cuales Daniel sobresalía entre esos 3? Y el rey había pensado en ponerlo sobre todo el reino. Es algo muy interesante. Acuérdense, hermanos míos, que ya Daniel para ese tiempo era un anciano de más de 80 años, o alrededor de 80 años. Hombre bien entrado en años, un anciano. Sin embargo, Darío reconoce la sabiduría de Dios depositada en este hombre, y también probablemente estudió el expediente que había de Daniel en las crónicas de Babilonia, y se dio cuenta que era una pieza importante.
Yo pensaba, cuando leía sobre esto hoy, en algunos comerciantes que nos han pedido algunas veces que si tenemos alguna persona en la iglesia que pueda encargarse de ser cajera, especialmente hermanas, en su negocio. En algunos casos hemos logrado conseguirle ese trabajo a alguna hermana. Pero al preguntarle por qué, especialmente cajeras, pues dice, porque yo tengo confianza en la gente cristiana. Él sabía que la gente cristiana no le iba a rendir malas cuentas, ¿no? Obviamente tiene que ser un verdadero cristiano, por eso él pedía la recomendación nuestra, que nosotros le recomendáramos a la persona. Porque en forma inherente el mundo sabe que aquel que es cristiano mantiene unos principios elevados, mantiene unos valores distintos, y que aunque el diablo o el mundo le sirva en bandeja de plata alguna recompensa humana o mundana por ser infiel a Dios, ese creyente o esa creyente dirá, no, yo prefiero ser fiel a Dios. Y muchos hasta dirán, qué tonto, qué ingenuo. Así le ha pasado a muchos cristianos. Recuerdo a uno que era un marinero, y en el barco ya los otros marineros no lo querían, porque les era un problema. ¿Qué problema? Bueno, no se metía en los negocios que ellos hacían. Ustedes saben que en los muelles y en los barcos y todo eso, eso se presta para mucho negocio oscuro, y esta tripulación pues estaba envuelta en ese tipo de negocios oscuros, y este hermano, al que no podían meter en sus negocios, pues para ellos era un problema, un tropiezo, y por eso querían quitarlo de en medio. Así le pasa al mundo en cuanto a la vida de los cristianos. Algunas veces les estorbamos, y eso está bueno, porque la luz, cuando llega, las tinieblas se repliegan. En algunos casos eso es para bien del creyente, como un testimonio, es el caso de Daniel, y en otros casos pues no es para bien, es para que uno sea perseguido y mirado mal. Pero sea como sea, el creyente está llamado a tener un testimonio fiel y limpio. Este caso eran 120 sátrapas que estaban ocupados en muchos negocios raros. De eso no hay duda, hermanos. El diablo es el mismo diablo de aquel tiempo, el de hoy, y ahí tenía una serie de oportunidades estos políticos que estaban ahí para hacer de las suyas. Pero Daniel les era un problema, y por eso Darío dice, tú encárgate de los 3 gobernadores y a través de ellos de todos los sátrapas. Y entonces dice, para que el rey no sea perjudicado. Muy importante ese aspecto. Y por eso Daniel es escogido para, en un futuro próximo, pensó el rey, ponerlo sobre todo el reino. Seguidamente tenemos aquí del 4 al 9, ¿qué sucede? Dice aquí, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio, muy importante, ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes,
que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Y el verso 9 dice: firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. No podían encontrar en Daniel, en su trabajo, ningún vicio, ningún error. Él era una persona ecuánime en todo lo que hacía concerniente al reino. Tenía experiencia mucho mayor que la de estos sátrapas y gobernadores, y todo eso le había ayudado en su formación administrativa. Así que rendía un trabajo fructífero para el reino de Darío. Entonces los sátrapas, que ahora eran enemigos de Daniel, se dijeron juntándose. Esa palabra juntándose es clave. Da a entender que todos se hicieron uno en esta parte para ir en contra de Daniel. Solo los sátrapas eran 120, más los 2 gobernadores, de los cuales Daniel era el tercero, más los magistrados, que serían muchísimos, capitanes y otros más que estaban en los mandos mayores de Babilonia. Todos se juntaron con el propósito de hundir a Daniel. No por ser un profeta de Dios, ni tampoco por ser simplemente un hombre fiel a sus conceptos y a sus principios, sino ahora más bien en el aspecto político, porque Daniel ocupaba un lugar de mayor jerarquía que ellos y estaban celosos, y más que celosos, ardían de envidia contra este hombre de Dios que no había buscado estas posiciones, pero que se las había ganado en buena lid por rendir fielmente el trabajo. Es así que empiezan a urdir un plan. Vamos a hacer que el rey nos firme un edicto. No podemos encontrar defecto en él en lo administrativo. No podemos decir mintió allá, se robó allá, sobornó acá. No podemos acusarlo porque él es sin tacha. Pero vamos a ver, podemos acusarlo en relación a su Dios. Vamos a incluirlo en un asunto que tenga que ver con su Dios. Lo habían observado y sabían que Daniel era un hombre que oraba todos los días al Señor, 3 veces. Era su costumbre y todo el mundo sabía. Él tenía años dando testimonio de su fidelidad. Entonces dijeron, por ahí podemos agarrarlo. Vamos a hacer que el rey firme un edicto, y que ese edicto diga que nadie en el reino, y nadie es nadie, pueda pedirle o hacer ninguna petición a ningún otro dios u hombre o lo que fuere, sino solo al rey Darío. Parecía como una manita en el hombro del rey, como para abanicar su ego, ¿no? Y decirle, aquí te estamos reconociendo como un Dios. Esa era la tendencia en aquellos tiempos. Estos reyes eran vistos como dioses, y esa parte de ser Dios a ellos los elevaba muchísimo, de manera que la dirección a la que iba este argumento de estos sátrapas y gobernadores, pues era agradable al rey. Ahí era donde estaba el anzuelo con el que iban a pescar al rey, porque ellos sabían que el rey estaba inclinado hacia Daniel como un servidor fiel que era. Y en un momento dado llegaron, se juntaron, ya usted sabe, una multitud. Ahí habían 120 sátrapas, etcétera,
Así que pónganse a pensar que fueran 300 allí en el palacio del rey, diciéndole: rey, queremos que tú seas Dios en este mes y que nadie pueda pedirle a ninguno otro más, ni a ningún Dios ni a nadie, solo a ti, porque tú eres Dios. Es lo que ellos insinuaban con esta estratagema. Y la Biblia dice que el rey, pues bueno, le pareció bien el asunto y le dijeron: pero fírmalo, este decreto, bajo la ley de Media y de Persia. O sea, no era solo en el circuito de Babilonia, no era solo en el reino de Media, en el cual Darío tendría mucho acceso, sino de Media y de Persia, o de Persia y de Media, como quiera verlo. Es decir, tenía el sello supremo del imperio que gobernaba el mundo entonces conocido, de manera que no había vuelta atrás. El que iba contra ese edicto simplemente era reo de muerte y de condenación por parte de las leyes de Media y de Persia, que eran irrevocables, mucho más que hoy lo sería un acuerdo o un dictamen de la Corte Suprema de un país que no tiene forma de apelarse ni de ir a una segunda instancia. Lo que la Corte Suprema dice, pues eso es ya, es el límite de la justicia, por lo menos eso es lo que debería ser, o para lo que está constituido que sea. Entre los hombres la justicia, ustedes saben cómo es, hermanos, pero acá en este tiempo esa justicia era inexorable. De manera que ellos hacen que entonces el rey firme y le ponga ese sello de Media y de Persia, y ellos van con su edicto. Ahora les toca vigilar a Daniel para ver qué es lo que va a hacer Daniel. Entonces, claro está, ellos no mencionaron a Daniel por ningún lado. Ellos tenían su plan bien hecho, y dice en el verso 10: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer. Allí está Daniel. Él se dio cuenta que había sido firmado un edicto. Sin duda él también sabía que esta gente se había confabulado contra él, pero él dice: yo no puedo dejar mis principios. Una vez más brilla en la vida de este hombre de Dios que es mejor obedecer al Señor que a los hombres, y que a veces aún la vida puede estar en riesgo para obedecer al Señor, pero hay que estar dispuesto a todo. Él supo. Sin embargo, fue a su casa, abrió sus ventanas, como diciendo: aquí estoy, si quieren verme, pueden verme. Y como siempre lo hacía, oró, mirando en dirección hacia Jerusalén, como lo hacía 3 veces al día, orando, pidiendo, clamando a Dios. Esta era una forma de él llenar su alma, era una forma de él fortalecerse en Dios. Es importante no olvidar este recurso que tenemos nosotros los cristianos. Así que lo estaban observando estos sátrapas y políticos totalmente desfigurados, porque no eran buenos administradores en aquel reino, y ardían de envidia contra Daniel. Entonces dijeron: aquí está. No habían video en ese tiempo, si no lo hubieran grabado, ni audios tampoco, pero había muchos testigos que iban a decir exactamente lo mismo, y Daniel
tampoco iba a negarlo, como vemos que no sucedió. Entonces, la palabra dice que Daniel hizo lo propio de siempre, y en el verso que sigue, el verso 11, dice: entonces se juntaron una vez más aquellos hombres. Se juntaron una vez más. Eso una vez más lo digo yo nada más, no lo dice aquí, pero se juntaron. Era varias veces ya que llevaban juntándose en contra de este hombre de Dios. Y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Esas palabras es como haciendo súplica, como haciendo intensa oración a Dios. Dice que lo hallaron orando y rogando en presencia de su Dios. Entonces fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, lo cual no puede ser abrogado. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Aquí encontramos que le presentan al rey la acusación. Primero lo llaman a confirmar lo que él ha dicho. Él ha dicho: nadie puede hacer esto, y firmó el edicto y le puso el sello de Media y de Persia, a insinuación del grupo que estaba contra Daniel. Ahora le dicen: ¿tú lo hiciste? Sí, y él se lo repite de nuevo. Sí, es conforme a la ley de Media y de Persia, que no puede ser revocada. Y allí le dicen: pues Daniel, de los hijos de los cautivos, miren ustedes la forma como se dirigen a Daniel, que debería merecerles respeto por su trayectoria como un hombre de Estado que había sido. Recordemos que en Babilonia llegó a ser prácticamente el primer ministro casi del reino, y así había sido durante muchos años. Ahora tenía el testimonio del rey, que había estudiado sin duda alguna su expediente, y ellos sabían quién era Daniel. Ahora ni siquiera lo llaman el gobernador Daniel, ni siquiera le dan un título, simplemente uno de los cautivos. Esto había acontecido, hermanos, muchas décadas atrás. Estamos hablando de 40 años solo con Nabucodonosor, fuera de los otros reyes. Belsasar, Nabonido y Belsasar fueron 10 años más. O sea que era mucho tiempo. Sin embargo, se refieren a él en forma peyorativa y presionan al rey sobre este asunto. Y dice el verso 15: pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Ahí se dio cuenta Darío que había caído en una trampa, que estas personas lo que querían era destruir a Daniel, y lamentablemente lo habían involucrado a él, usándolo para llevar a la muerte a este valioso hombre. No reconocieron el valor de un hombre de Dios. Esta es la actitud del mundo. No valoran a la gente de Dios. No le dan
el precio, el valor, el calibre que tiene la gente de Dios en una sociedad. Al contrario, a veces se dirigen al pueblo de Dios en forma humillante, en forma peyorativa. Algunos creen que el pueblo de Dios es un montón de tontos, otros creen que estamos fuera de base, otros dicen que estamos locos. Hay muchas cosas que el mundo siempre ha utilizado. Cuando no entienden algo, pues entonces para ellos es locura. Sin embargo, eso no es nuevo. La Biblia dice, hablando el apóstol Pablo a los Corintios, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En el idioma original griego, esa palabra no dice el hombre natural, sino dice el hombre animal. O sea que no es más que cabeza, cuerpo y piernas, eso es todo. O sea, carne, no es más que eso. Hablando en términos totales y en términos metafóricos. Porque el hombre sin Dios está vacío y no tiene nada por dentro que realmente valga la pena. Así les pasó a estos sujetos, de manera que persiguieron al rey, porque el rey dice, yo voy a librar a mi amigo, voy a tratar de librarlo. Y dice que trabajó desde ese día temprano, porque era la mañana, hasta la puesta del sol, para librar a Daniel, pero estaba rodeado de estos enemigos que le recordaban continuamente, tú no puedes hacer nada, porque esto está firmado y tienes que obedecer lo que dice el edicto. Y es así, del verso 16, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Verso 18. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Darío apreciaba a Daniel y ahora sabía que estos enemigos lo querían destruir, lo querían matar y lo habían usado a él para hacerlo. El dolor era multiplicado, no solo porque iban a tener que matar a su amigo, a su fiel y leal servidor, sino que también lo hacían con los mismos instrumentos del rey Darío, con el mismo poder y autoridad del rey Darío. Nadie lo hubiera podido hacer y ellos lo supieron, por eso fue al rey Darío para hacerlo. Pero como les he dicho, hermanos, cuando se presentan estos casos tan dramáticos en el libro de Daniel, como este pasaje, como el pasaje de el horno de fuego ardiente, y otros pasajes que son dramáticos, los conocemos desde niños porque son buenos como historia también y se quedan grabados en la mente, ¿verdad? Pero no es solo para eso, es para que veamos cómo el poder de Dios vence el poder satánico y cómo el Dios verdadero derrotó a los ídolos y cómo el reino del Dios Santísimo vence el reino de los hombres. Los más grandes reinos del mundo, hasta ahora aquí representados por Nabucodonosor, Darío y Ciro, están siendo derrotados por el poder del Dios verdadero. Eso es lo que tenemos que ver. Una vez más el diablo está peleando, está en el ring, está tirando. Acá tiró un golpe muy bajo que le sirvió a él también, y a lo mejor está pensando, aquí lo tengo y aquí se acaba Daniel,
y se acaba el testimonio que este hombre pueda haber traído aquí a estas tierras, porque nosotros tenemos nuestros dioses verdaderos. Pero por otro lado, Darío, el rey, se fue triste, se fue acongojado. Antes de lanzar a Daniel al foso, que no crean que era un leoncito que estaba por ahí todo revejido ahí, no. Eran muchos leones que estaban allí hambrientos esperando que algo cayera. Y cuando el rey manda que tiren a Daniel, él dice: Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre de los leones. Daniel obviamente no respondió palabra, no podía responder ahí, pero aquella palabra del rey seguro que lo confortó y fue lanzado al foso de los leones. Estos animales no dejaban ni caer la presa al suelo cuando ya estaba descuartizada, ya estaban quebrados sus huesos, etcétera, etcétera. Y eso es lo que esperaban de Daniel. Él se fue a ayuno, no quiso comer nada esa tarde, tampoco permitió que vinieran los instrumentos, o sea, todo lo que era el protocolo real para Darío no lo admitió, se le fue el sueño. Sin duda estuvo pensando toda esa noche en lo terrible que había él hecho, cómo había caído en la trampa de estos enemigos del reino también. Y entonces, una situación triste. Esto demuestra que Daniel era apreciado de verdad por esta gente que llegó a ocupar posiciones tan importantes en el reino de los hombres, ¿verdad? El verso 19: el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Esto parecería ridículo. Él no podía pensar, humanamente hablando, que hubiera algo de Daniel ahí, salvo su ropa o con lo que lo hayan tirado ahí. Eran muchos leones que estaban ahí esperando la presa. Solo el hecho de gritar antes de llegar al mismo foso, al cual había puesto una piedra, no porque no se saliera Daniel, ahí no había forma de salirse. Estos fosos tenían una puerta lateral y abajo, y tenían la puerta, una abertura arriba que se tapaba, se podía tapar, como en este caso con una piedra, que en este caso sellada, indica: nadie puede mover nada aquí, porque tiene el sello del rey, nadie podía tocar nada. El rey se fue con una esperanza, hermano. El Dios tuyo, Él te libre, le había dicho. Él pensaba: Dios puede hacer algo. Tenía fe que Dios podía hacer algo. Un rey pagano, hermano. Un rey que no conocía a Jehová ni siquiera, como llegó a conocerlo Nabucodonosor, el rey babilónico. Darío no conoció así a Dios, pero acá está por recibir un impacto poderoso del Dios de Israel, que es el Dios verdadero. Y por eso está llamando a voces a Daniel y le está hablando como si estuviera él vivo ahí abajo. Cualquiera diría que es ridículo, qué tontería, ya de Daniel no queda nada. Toda la noche los leones no han dejado ni los huesos, tal vez. Eso es lo que pensaba la mente carnal, terrena y sin fe. Pero este hombre, a pesar de ser pagano y de ser un adorador de dioses falsos, no obstante, se dio cuenta que Dios podía hacer un milagro y que este Dios era poderoso para hacer lo imposible.
Bendito sea el nombre de Dios. Y llama a Daniel y le dice: Daniel, siervo del Dios viviente. Mire qué título, siervo del Dios viviente. Los enemigos no le dieron ningún título, le dijeron de los cautivos de Judá, un esclavo que vino. Él le dice, el rey, siervo del Dios viviente. Dios honra a sus siervos, hermanos. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Está esperando respuesta. Ha quitado la piedra, está llamando a Daniel ahora. Y Daniel, desde allá del fondo del foso, le contesta: Rey, para siempre vive. Un saludo de respeto, protocolar ciertamente, pero de gran respeto por la investidura de ese rey. Rey, para siempre vive. Ese Dios a quien yo sirvo envió su ángel. Envió su ángel. Quiere decir que lo vio. Y ha cerrado la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Porque ante él he sido hallado inocente. Y también delante de ti, oh rey, no he hecho ninguna cosa mala. ¡Qué maravilla, hermanos! Algunos dicen, ¿cómo es esto de tapar bocas de Dios? La Biblia lo dice. La Biblia lo dice. Hay gente que pone en duda los milagros de Dios. Para mí no es ningún problema creer que Dios tiene poder para hacer milagros. Allá el escéptico, el ateo, el incrédulo, ese es problema de él. Vea él cómo resuelve su problema. Para mí no hay ningún problema aquí que un león hambriento, y no es la primera vez que ha pasado, pero bueno, la palabra está aquí ahora, que un león hambriento no pueda devorar a un hombre de Dios. En otros casos Dios lo permitió y sucedió, como en el tiempo de las persecuciones de los emperadores romanos contra el pueblo cristiano. Muchos murieron en las fauces de fieras, entre ellos leones. Pero acá Dios tenía un mensaje que darle a este imperio, a este rey que había llegado hacía poco. Entonces, hermanos míos, esa es la respuesta de Daniel. Un ángel puede hacer muchas cosas. La Biblia habla en el libro de Hebreos capítulo 11, los héroes de la fe, que muchos de esos héroes taparon bocas de leones. Un ángel puede hacer que una fiera cualquiera sea neutralizada. Esa fiereza de un animal salvaje como es un león puede ser aplacada, detenida, neutralizada por el poder de un ángel de Dios. De Dios mismo, sin duda. Pero en este caso los ángeles que bajaron, el ángel de Dios bajó a ministrar en favor de Daniel, como los ángeles también ministran a favor nuestro, porque así lo dice la palabra de Dios. Ahora, no es que son sirvientes nuestros para estarlos mandando nosotros allá y allá, y a dejarlos cuidando las gallinas, y al otro cuidando las joyas, y al otro. Esa es una tontería, hermanos, que a la gente se le mete en la cabeza para dañar la verdadera imagen de estos órdenes de Dios. Pero un ángel puede. Es más, los leones no eran fieros cuando fueron creados. La fiereza de los leones y otras bestias viene como consecuencia de la caída del hombre. Ya hubo una enemistad, pero originalmente no fueron allí. De hecho, en el tiempo del milenio, nuevamente Dios les quitará su fiereza a las fieras. Ya no serán estos animales salvajes que atacan. La Biblia dice que el león comerá pasto como un buey. Dios hará un cambio tremendo en el físico de estos animales. Así que en este caso solo Dios lo adelanta. Un ángel interviene y les dice: quietos,
tranquilos, y los terribles leones que estaban allí hambrientos eran como corderitos, ahí echaditos, pero que después de todo estar viendo un bocadillo como ese que estaba ahí, que era Daniel, en ellos debió provocar alguna exacerbación de hambre, porque los animales tenían hambre, pero no podían. Pasó lo mismo del pez de Jonás, que no podía comer, no podía digerir, no podía hacer nada. Estaba neutralizado mientras estaba Jonás allí, que no era muy obediente que digamos, pero Dios estaba tratando con él. Dios es poderoso, y yo siempre lo digo, Jesucristo es el Señor de los animales también. Y hay mucho en la Biblia que leer sobre este tema. Jesucristo es el Señor de los animales y de toda la naturaleza. Dios cabalga sobre el viento, etc. O sea, la Biblia tiene alusiones por cantidad de que la parte de la naturaleza Dios no solo la controla por lo que le ha establecido a esas estaciones, sino que también puede en algún momento alterarlas o suspenderlas, y eso no le cuesta nada al Dios que yo sirvo y que yo adoro. Entonces, el verso 23, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso. Ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Allí está el testimonio. Ni un rasguño, ninguna lesión, porque confió en su Dios. Ahí es que está el secreto, hermanos. Confiemos en Dios. ¿Se le quiere abalanzar alguna fiera a usted? Aunque sea de 2 patas nada más, también las hay. No tema, confía en el Señor. Está en un peligro aún de muerte, confía en Dios. Aquí dice, porque él confió en su Dios. Podemos depositar nuestra fe en el Señor. Muchas veces Dios actuará en el acto, rápidamente. Otras veces tal vez deje un tiempo de prueba para nuestra vida. Pero en ningún caso nuestra fe debe ser alterada. Debemos seguir, sea que actúe ya o que actúe después, creyendo y confiando en su poder, querido hermano. Mire usted lo que pasó a los enemigos de Daniel. Y dio orden el rey, y fueron traídos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones. Ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. O sea, estos leones, imagínense, con ganas de comer y no podían. Ahí estaba Daniel, que era su bocadillo, y no podían. Entonces, ¿qué hace el rey? Pues dice, bueno, ahora sí, ahora viene mi parte, y los mandó, los condenó, simplemente los sentenció a muerte a todos. Y como era costumbre en aquel tiempo, estos reyes eran la autoridad suprema, y nadie tenía que decirles qué haces, incluyendo su familia. Fueron metidos dentro de esa sentencia de muerte, como que el rey quería barrer estas personas que no servían a su reino y que quisieron utilizarlo a él. Él era un hombre inteligente, se dio cuenta que se habían valido de él sin respeto alguno para hacer lo que hicieron. Entonces, los leones con hambre, en cuanto los vieron, pues aquí dice claramente el texto, se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Pero ahora lo que viene, con lo que concluimos, es maravilloso. Este es un rey impío, como vuelvo a decir, es pagano, no conoce a Dios, pero mire lo que dice. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz
o sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Se menciona a los dos aquí, porque el rey más importante, como dije al principio, era Ciro, que era el persa, y Darío gobernó simultáneamente con él, pero Darío estaba supeditado al persa Ciro, de manera que el más grande era Ciro y el otro, que también era rey, pero supeditado, era Darío, llamado también en la historia Gúbaro. Por si alguno no encuentra Darío, es normal, va a encontrar Gúbaro, que es el mismo Darío de quien estamos hablando aquí. Así que, amados, gloria a Dios, una victoria más. Yo creo que aquí el diablo quedó nocaut. Ya acá no solo es una caída, ya es una caída tras otra, y aquí podemos verlo nocaut. El próximo jueves, si Dios nos permite y estamos aquí, estaremos empezando con la visión de las 4 bestias, que sí ya es profecía. En el libro de Daniel es muy interesante, el 7 hasta el final, que es el 12, muy interesante. Y muchos hermanos hacen preguntas porque sí, son temas que no se entienden fácilmente. Eso lo sabemos. Aquí hay una relación muy importante desde el capítulo 7 con el libro de Apocalipsis. Hay un entrelazamiento de estos dos libros proféticos. De hecho, esta escritura ya se vuelve apocalíptica de aquí para adelante, y por eso es muy interesante para todo el pueblo de Dios. Particularmente recomiendo que vayan estudiando el capítulo 9, que es donde se nos presenta la profecía de las 70 semanas, para muchos muy dificultosa de digerir, pero ya vamos a ver que no hay mayor problema en entender este asunto, que está muy claro en el contexto bíblico y aún dentro del contexto histórico también, pues nos da una base para ir hacia ese contexto profético. Dios les bendiga, amados. Vamos a hacer una oración dando gracias al Señor por esta vida victoriosa de Daniel el profeta, y también de muchos que como él hemos obtenido victorias preciosas en la obra del Señor. Padre, te damos gracias por lo que tú haces. Tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos. No has cambiado ni has mudado. Bendice a tu pueblo, Señor. Cualquier prueba, cualquier situación amenazante que haya hoy sobre alguno, ministrale, Padre. Envía tus ángeles poderosos en fortaleza, Padre, para defender, para ministrar, Señor. Extiende tu mano de poder, que conozca el mundo, Señor, que tú eres el Dios viviente. No eres un Dios muerto, no eres un Dios imagen, no eres un Dios de palo ni de metal, eres un Dios viviente, un Dios verdadero que se identifica con su pueblo, como vemos en estas páginas del libro de Daniel. Gracias por tu ayuda, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Que Dios me les bendiga, amados.